Listo. Muy bien. Vamos a definir el concepto de trabajo, que es un concepto físico, no es matemático. Sin embargo, usando matemáticas podemos calcular el trabajo. Ok. Esta definición no aparece en el folleto porque en realidad lo busqué ahí en algunas referencias, solo para tener un contexto de qué estamos hablando. ¿Verdad? Resulta ser que el trabajo cuantifica la fuerza que impulsa o frena el movimiento en dirección de un desplazamiento. Es decir, cuando vamos a definir el trabajo, vamos a suponer que tenemos una fuerza. Esa fuerza, llamémosle, bueno, una fuerza constante, llamémosle F mayúscula. En realidad esa fuerza es un vector, ya vamos a ver por qué esa fuerza es un vector. Esa fuerza, vamos a suponer que va en dirección de un movimiento para mover una cierta distancia en línea recta. ¿Ok? Entonces, si aplicamos una fuerza en la dirección del movimiento tal que se mueve una cierta distancia podemos definir que el trabajo, que usamos la letra W, se calcula como la fuerza multiplicado por la distancia recorrida en el desplazamiento. ¿Ok? Vamos a ver cómo entender qué significa la fuerza para nuestro contexto y qué significa esta distancia recorrida en dirección del movimiento de la trayectoria. Ok, si ustedes recuerdan, en este tema utilizamos curvas. ¿Ok? Entonces la idea es calcular el trabajo a lo largo de una curva. Recuerden que la curva tiene una cierta parametrización, que se puede justamente lo que vimos en la clase pasada, que toda curva se puede definir, está en términos de una función vectorial que se conoce como una parametrización. En este tema no es la excepción, ocupamos trabajar con funciones parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos una partícula que se estaba moviendo en esta trayectoria. Entonces, queremos calcular el trabajo que actúa sobre una cierta partícula acá. Entonces, vamos a suponer, en este caso, que le vamos a aplicar una fuerza. Entonces, este que está acá es el vector de la fuerza y esto que está acá es justamente el vector de la dirección del movimiento. Entonces, de hecho, lo que está en color gris es el vector que me da la dirección del movimiento. Lo que está en color verde es la fuerza. ¿Y dónde está el trabajo? El trabajo es este vector que está en color rojo. Veámoslo en esta perspectiva. Entonces, este vector, el dr, me está dando el movimiento del desplazamiento. ¿Ok? Y esta es la fuerza. Entonces, vector que ustedes ven en color rojo, que se calcula como el producto punto de F por el desplazamiento o el vector desplazamiento, todo es lo que físicamente se define como el trabajo. ¿Ok? Definamos algunos detalles más profundos, bueno, más técnicos del caso. Entonces, queremos analizar el trabajo con una cierta fuerza y con un cierto vector de desplazamiento. Entonces, tenemos que definir algunas cuestiones matemáticas. Primero, el delta R es un vector. Ese vector lo que me está diciendo es la dirección del desplazamiento. ¿Ok? La F también es un vector. Vamos a ver por qué es un vector, porque se puede descomponer en dos componentes. Estamos en dos, bueno, 2D se descompone en dos componentes. Entonces, resulta ser que si nosotros calculamos la norma de la fuerza, como es un vector, calculo la norma de F y lo multiplico por el coseno del ángulo, eso me da la componente de la fuerza. ¿Ok? Y vamos a calcular la norma de la distancia. Ojo, ustedes dicen, ¿por qué ocupo esta fórmula de la norma de F por el coseno de teta? Ojo, chicos, no se les olvide esta fórmula. ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por distancia. Entonces, ¿cómo
calculamos la distancia? La distancia se calcula como la norma del vector que me da la dirección del desplazamiento. Entonces, esta norma me da la distancia. Segundo, ¿cómo calculamos la fuerza? Pero la fuerza numéricamente hablando. Para calcular la fuerza es la norma del vector F multiplicado por el coseno. Ahora, ¿y por qué se multiplica por el coseno? Es porque en realidad el vector fuerza tiene dos componentes. En esta dirección tiene el componente F, la norma F por coseno, y la componente perpendicular es la norma de F por el seno del ángulo. El detalle es que aquí la única fuerza que actúa es la que va a favor del movimiento. Entonces, la que es perpendicular, esto no genera ningún trabajo ni ninguna energía en la trayectoria. Es decir, ustedes pueden decir, profe, pero técnicamente aquí hay un ángulo teta, aquí va F coseno de teta, y aquí perpendicularmente va la norma F coseno de teta. Pero en este tipo de problemas, la fuerza solo actúa en aquella que va en dirección del desplazamiento, del movimiento. ¿Está claro con esta idea? Entonces, el, digamos, la componente perpendicular no genera ningún trabajo sobre la acción que estamos trabajando. ¿Ok? Por eso, si bien es cierto, en física se definen estas dos componentes, aquí la que nos va a generar el trabajo es la norma F por el coseno de teta. Esto va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Conclusión. El trabajo se calcula como la norma del vector F multiplicado por la norma de la dirección de desplazamiento, que me da una distancia, multiplicado por el coseno del ángulo. Esto se puede simplificar como un producto punto. ¿Y por qué esto se simplifica con esta fórmula? En álgebra lineal hay una fórmula bastante útil que es, hay una fórmula que relaciona el ángulo entre dos vectores. Ok, dice lo siguiente, se multiplica la norma de U por la norma de W por el coseno del ángulo entre los vectores U, V. Este cálculo es exactamente igual que hacer el producto punto de los dos vectores. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, aplicando esa forma de álgebra lineal, ustedes dicen, mira, yo tengo la norma de F, tengo la norma de esto, y tengo el coseno del ángulo, que por cierto, ¿quién es teta? Es el ángulo formado por estos dos vectores. Entonces, ¿esto cómo se simplifica? Como el producto punto de la fuerza por el vector de la dirección de desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí lo que hemos concluido es que para este punto, ojo, solo para este punto en particular, para un TI, porque recuerden que esto haría un intervalo de A a B, esta curva haría un cierto intervalo. Entonces, para un cierto valor T, el trabajo se calcula como el producto punto de el vector fuerza por, en este caso, el vector que me da la dirección del movimiento. Hasta ahí va muy bien. Ahora, claro, ya tengo esta fórmula, pero yo quiero calcular el trabajo no solo en este punto, quiero calcular el trabajo a lo largo de toda la curva. Entonces lo que tenemos que hacer es ir sumando el trabajo infinitesimalmente a cada punto de acá. Y eso nos lleva a la suma de todos los trabajos, pero como queremos infinitesimalmente, le aplicamos un límite y ese límite nos lleva a una cierta integral. ¿Ok? Que eso es lo que quiero explicarle. Sí. Muy bien, entonces, eh, ¿cuál es el fin de este tema? Calcular el trabajo que lleva una partícula del punto A hasta el punto B
por medio de una curva en un campo vectorial. El campo vectorial es justamente esa fuerza que actúa sobre esta curva. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que el trabajo total, o sea, toda la curva, es la suma de la fuerza por el desplazamiento. Es decir, es la suma del trabajo en cada punto sobre la curva. Ok. Nada más voy a mostrarles una animación. Bueno, ya tengo dos, pero voy a empezar con uno primero. Es el siguiente. Bueno, en realidad bueno, ya le voy a explicar qué pasa con uno y otro. Ok, vamos a ver. Supongamos que ahí tenemos una curva, de hecho aquí la puedo manipular la curva, ahí está la curva en tercera dimensión. Entonces, aquí decimos K igual 3. Por cierto, ¿qué significa K igual 3? Que estamos tomando 3 puntos sobre la curva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para cualquier punto, por ejemplo, este punto, el que está en color verde es la fuerza, el que está en color gris es el de la dirección de desplazamiento, y justamente lo que a mí me interesa es el que está en color rosado, que es el trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos, en un punto, el trabajo es positivo, positivo y negativo. Por cierto, el trabajo puede ser negativo, porque si el vector de fuerza es contrario al movimiento, eso genera un trabajo negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos solamente, entonces, si yo sumo estos tres, me da el trabajo en estos 3 puntos. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero 6 puntos, 15, 30, 60 puntos? Vea lo que empieza a suceder. Lo que empieza a suceder es que, digamos, si yo pongo 6, ya uno empieza a ver que ya que uno tiene, pues si yo sumo todo esto, me da una aproximación del trabajo. Pero claro, eso no es suficiente. Habría que tener más puntos, 15. Bueno, pero todavía no es suficiente, 30. Bueno, ya con 30 ya uno ve este comportamiento aquí. Y 60. Bueno, ya uno empieza a ver que entonces, claro, entre más puntos tome, ya me ando el trabajo neto. Pero, como es un asunto de cálculo, entonces infinitesimamente ocupo tomar todos los puntos. Y para tomar todos los puntos tengo que hacer una suma de todas las fuerzas, de tal forma que el índice K vaya para infinito. O sea, lo que estamos haciendo es una partición. Estamos tomando esto, haciendo una partición muy fina, y entonces esa partición muy fina, aquí estamos haciendo la suma de todos los trabajos. Si le aplicamos el límite, esto se convierte en esta integral. La integral sobre la curva del producto punto de la fuerza con la derivada de R. ¿Ok? ¿Quién es R? La parametrización de la curva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como la integral de línea en un campo vectorial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le llama un campo vectorial? Resulta ser que eh, vamos a trabajar un campo de fuerzas. ¿Qué significa un campo de fuerzas? Vamos a ver. En matemáticas, esa fuerza la vamos a ver como una función vectorial. Es decir, por cada punto sobre la curva, yo puedo calcular su fuerza aplicada mediante un modelo matemático. Entonces, lo que está acá es la curva. De hecho, es un círculo de radio 1 centrado en H, K. Entonces, ¿qué nos interesa? Calcular el trabajo aplicado a esta curva mediante una función que está determinando la fuerza aplicada en cada curva. Esto que ustedes ven aquí sobre la figura, esto es lo que se llama un campo vectorial. Es decir, es un campo o un plano que está formado por el comportamiento del vector. ¿Ok? Por cada punto que usted se tome, genera un vector. O sea, digamos, ¿cómo genera este vector? Bueno, hay un punto, uno toma un punto en X, un punto Y, lo sustituye acá, y hay una forma yo de definir este vector. Entonces, todos estos vectores simplemente es evaluando un X y Y real sobre esta función. Pero ya qué interesante, voy a empezar a mover la curva, a ver qué sucede. Si yo empiezo a mover la curva,
Vea que pasa si yo empiezo a mover la curva. Vea que si empiezo a mover la curva, el trabajo varía. Por ejemplo, me pongo acá. Vamos a ver dónde puedo ponerme. Por ejemplo, acá. Si yo estoy ahí, vea qué sucede con la fuerza. Para acá. Todos estos vectores que están acá, perdón, no la fuerza, el trabajo. Esto es la fuerza, el trabajo. Todos estos vectores me están asociando el trabajo. Entonces, vea que si yo empiezo a moverme a lo largo del campo vectorial, obviamente su trabajo va a ser diferente. Por ejemplo, acá, aquí más bien estos vectores llevan esta dirección para acá. Entonces, claro, dependiendo de la zona de usted, el trabajo es variable. Puede ser que el trabajo sea positivo, sea negativo, o inclusive puede que sea cero. ¿Ok? Entonces, eso es una curva inmerso en un campo vectorial. Ese es el fin de hoy, ver cómo analizar integrales sobre ese escenario. Muy bien, entonces vamos a definir algunas cuestiones, vamos a formalizar algunas cuestiones matemáticas del caso. Entonces, listo. Definición. Matemáticamente, ¿cómo se define el trabajo? Se define así. Límite cuando K tiene infinito de la suma de todas las fuerzas, perdón, de todo el trabajo. Esto se convierte en esta integral. Entonces, W es la integral sobre la curva del producto de puntos del campo de fuerzas, el campo vectorial, multiplicado por, en este caso, la derivada de R. Que, por cierto, ¿qué representa dr? Dr representa el vector del desplazamiento, de la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo lo que he explicado es como para justificar. Ojo, justificar, no demostrar, ¿verdad? Ya demostrar ya es diferente, ¿verdad? No estamos demostrando la fórmula, estamos justificando un poco cómo es este juego de las expresiones involucradas en estas integrales. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es un campo vectorial. Si las integrales están en un campo vectorial, defíname qué es ese conjunto o ese escenario. Ok, el campo vectorial es una función. Pero vea cómo se define la función. Va a tomar una tupla de n valores y ¿qué genera? Genera otra tupla. En realidad que genera es un vector. O sea, básicamente va a tomar un vector de tamaño n y a la hora de reemplazar a la función que genera otro vector. Un vector de tamaño n. No necesariamente son del mismo tamaño. Pero básicamente es un vector que a la hora de aplicar la función me genera como resultado otro vector. Ok. Entonces, básicamente es esta idea. Un campo vectorial es simplemente una función matemática tal que toma, toma acá tupla es una lista de elementos, una tupla de n elementos, si quieren pueden llamarlo un vector, vector y tupla no necesariamente lo mismo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de la diferencia entre una tupla y un vector, y ¿qué me genera? Otra tupla, otro vector de tamaño, una tupla de m elementos. Por ejemplo, a ver, veamos ejemplos. Esta función evalúa una tupla de dos elementos. ¿Y qué genera? Genera un vector o una tupla de dos elementos. O sea, lo que estamos haciendo es ingresar un valor XY y ¿qué genera? Genera un vector de dos entradas. Vector de dos entradas. Por ejemplo, ustedes tienen el par 3,2. Si lo reemplazan acá, ¿qué os genera? Puede ser un vector, puede ser un par ordenado o puede ser una tupla ¿de qué tamaño? Tamaño 2. Evalúan este punto. ¿Qué genera? Genera otro vector o otra tupla de tamaño 1. Ahora, podría también tener una función que sea una tripleta y me genere otra tripleta o me genere un vector de tamaño 3. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un punto X, Y, Z y evalúan en el criterio,
¿Qué genera? Una tupla, un vector o cualquier cosa que ustedes definan, pero que tiene tres componentes. Otro punto que genera. Genera un vector, una tupla, pero que tiene exactamente tres elementos. ¿Ok? Ahora, lo interesante es ver cómo se visualiza la, cómo se visualiza un campo vectorial. Es decir, profe, si yo quiero graficar este campo vectorial, ¿cómo se ve? Entonces, si es una función, yo podría representar esto en un plano cartesiano. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve y voy a explicar cómo se grafica. Para efectos de examen, no vamos a pedir que grafiquen un campo vectorial, porque hay campos muy complejos por su trayectoria. Pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, miren, este es el campo vectorial que para cada XY me genera un vector XY, de hecho es un campo vectorial bastante sencillo, porque la misma X del punto me genera el mismo valor del vector y la misma Y la misma Y. Pues ve qué interesante. Si usted toma este campo vectorial que genera estos vectores, se ve así. Por ejemplo, aquí pega este vector, aquí cae el mismo, este le pega acá, pega acá, pega acá. O sea, esto es un campo vectorial. Ya les voy a explicar con un dato cómo es que yo llego a graficar este vector. Pero esto es un campo vectorial. Ya vamos a otro campo vectorial un poquito más interesante. Este es otro campo vectorial. Esta es la función matemática. Para cualquier XY, la primera entrada del vector se define menos Y cuartos. La segunda entrada del vector se define X cuartos. Bueno, si usted empieza a graficar los vectores, oh, los vectores son restos. Pero claro, si usted empieza a ver todos los vectores como tal, ¿qué está ocurriendo? Es que esos vectores están formando círculos concéntricos. Esto es un círculo. Esto es un círculo. O sea, todos estos vectores están recorriendo como una trayectoria circular. ¿Ok? No es que los vectores se curvean, porque los vectores no son curvos. Si usted ve cada vector es recto. Lo que da el enfoque que se curvea es que cada uno sigue como un cierto comportamiento. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un campo vectorial en R a 2, en 2D. En tercera dimensión ya es un poquito más complejo, pero bueno, también hay campos vectoriales en tercera dimensión. Es decir, yo me tomo tres elementos, X, Y, Z, lo reemplazo acá y me genera un vector. En este caso, no sé si lo logran ver, pero ya hasta tapa el plano, porque veanlo acá. Aquí está el eje X, está el eje X. El eje X está por acá. El eje Y está por acá y el eje Z, porque no es tan difícil, es este. Ya cuesta apreciarlo más, a pesar de que son puras, siguen como un comportamiento lineal. Eso es un campo vectorial en tercera dimensión. ¿Ok? Ahora, me gusta explicar, a modo de curiosidad, cómo es que uno, bueno, no en tercera dimensión, en 2D, porque en tercera dimensión se puede complicar un poquito. Uno se pregunta, bueno, pues ya entendí que visualmente se ve un campo vectorial, pero uno se pregunta, ¿y cómo llego yo, por ejemplo, a graficar este vector? O este, o cualquiera de esos. Lo voy a explicar rápidamente, nada más por curiosidad. Aquí nada más tengo un espacio para hacer esa nota. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Un ejemplo sencillito porque, insisto, no es el fin ponerse a graficar campos vectoriales. Ya hay software que hace todo ese trabajo, pero es bueno que lo sepa. Vamos a ver, consideremos a ver, considere el campo vectorial. Por cierto, la palabra campo vectorial no quiere decir función vectorial, pero usualmente uno le llama campo. F de X, Y, pongamos que es en 2D, la primera entrada es X y la segunda entrada es Y. Y ustedes dicen, bueno, profesor, yo quiero que usted me grafique el vector que pasa por el punto, voy a tomar un punto, que pasa por el punto
por el punto, no lo compliquemos mucho. 1, 2. ¿Ok? Primero, esto lo que genera es un vector. Llamémoslo un vector V. Entonces, vamos a reemplazar en la función x por 1 y y por 2. Entonces, vamos a calcular un vector ahí. Este vector es la imagen de 1, 2. Vamos a ver. Si cambio la x por 1, la primera entrada del vector es 1 y la segunda entrada es sumar xy. Si yo sumo 1 más 2 me da 3. Eso es un vector. Bueno, ¿de qué me sirve saber este vector a la hora de representar el vector en el campo vectorial? Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a dibujar aquí un plano rápidamente. Hecho de, bueno, para ir a tener un plano. No importa. Como la escala no es tan difícil, entonces me voy a aventurar a hacerlo así sin ninguna escala tan específica. Vamos a ver. Entonces dice, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Van a ubicar el punto que están analizando. 1, 2. Aquí está el 1, 2. Técnicamente, el vector tiene que salir de acá. Eso sí es un hecho. El vector tiene que salir del punto 1,2. Ustedes tienen que ver si el vector va para acá, o va para acá, o va para acá. Pero lo que sí es un hecho es que si ustedes toman el punto 1, 2, el vector, el punto inicial, sí sale en este punto. Ojo, no sale el origen. Yo sé que los vectores se definen en el origen. En realidad, eso se llama una traslación. Los vectores no salen de origen, salen de acá. Ahora, vector si sale el origen, porque esto es un vector. Entonces, vamos a graficar este vector 1, 3. Voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar el vector 1, 3 y voy a graficar el vector 1, 2. Esto es un punto, pero también lo quiero ver como su vector. Es decir, vean lo que voy a hacer acá. Vamos a ubicar 1, 3. Es decir, eh, acá. Y vamos a ubicar el mismo. Bueno, no sé si la acá no ayuda porque lo que no quiero es que me quede, bueno, yo creo que sí, sí me puede servir. Yo estaba pensando si ocupando un plano, porque si no la recta me queda muy pegada. Vamos a ver. Vamos a ubicar el punto acá 1, 3. A ver, si me queda muy mal, mejor voy a buscar un plano porque si no, la idea no me funciona. Vamos a tirar el vector que sale de aquí a acá. Eso es un vector. Y luego van a tirar el vector que sale de aquí al punto. Y vamos a aplicar las reglas del paralelogramo, que lo que dice es, vamos a buscar, digamos, usted sabe que uno puede formar un paralelogramo con estos dos vectores. La regla del paralelogramo lo que dice es buscar cuál es este vector, de tal forma que si yo copio esto, lo pego acá, y esto lo pego acá, formo un paralelogramo. Por eso es que la tabla también no me está ayudando. ¿Por qué ocupo la regla del paralelogramo? Porque el paralelogramo me da un punto. Punto donde pega la diagonal del paralelogramo va a ser el punto final del vector que une con este axe. ¿Me explico? Entonces, de estos dos vectores aplicamos la regla del paralelogramo. ¿Qué regla qué es? Sumar. Si usted toma, ¿cuánto es 1? 1 más 1. 2. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Quiere decir que por la regla del paralelogramo, el vector de la suma cae en 2,5. Ese punto 2,5 es el punto final del vector del campo vectorial que sale de aquí a aquí. ¿Sí me explico con esa idea? ¿Sí? Muy bien. Ok. Voy a buscar, ya me arrepentí y si quiero un plano, porque si no la figura no me va a salir de lo que yo esperaba. A ver, aquí tengo uno, pero de plano no está muy grande. A ver, estaba, digamos,
A ver, aquí tengo pero bueno, para la derecha, va. Vean, no nos compliquemos mucho, vamos a ver lo que voy a tener. Entonces, voy a borrar voy a hacer todo de nuevo. Voy a borrar esto, ok, listo, ahí tengo un plan. Pero, como ya veo que se me va a salir de la escala, voy a tener que replantear la pregunta. Replanteo la pregunta. Voy a poner el vector 2, 1. Entonces, si es el vector 2, 1, es que si no quiero que se me salga del plano cartesiano. Si ese es el vector 2, 1, me queda el vector 2,3. Entonces, ustedes hacen, bueno, ahora sí. Si lo hiciéramos a mano, simplemente van a ubicar el punto 2,1, que es este de acá. Ahí está el punto. Ahí es donde tiene que salir el vector del campo vectorial. Luego, vamos a graficar el vector 2,1, que el vector 2,1 básicamente es el vector este que está aquí. Luego se grafica el vector 2,3. 2,3 significa este vector de acá. Y entonces hay que aplicar la regla de paralelogramo, que básicamente es como que yo este lo copio acá, este lo copio acá. Pero, básicamente voy a hacer esto. Voy a definir un vector U, que es la suma de 2 más 2, 1 más 3. Eso me da el vector 4,4. Aquí lo que estamos haciendo es aplicando sumas de vectores. Aplicando sumas de vectores. Sumas de vectores. Que eso es la regla del paralelogramo en plano. Regla del paralelogramo. Y entonces, como el vector es 4, 4, van a ubicar el punto 4, 4. Entonces, ahora sí, ¿quién es el vector que está en el campo vectorial que tiene punto de referencia 2,1? Justamente este. Este es el vector que ustedes verían en el campo vectorial. Justamente este. Sale del punto de referencia y aquí tenemos un punto. Así es como se hace. Mira, otro punto. Hace el mismo error. Entonces, cualquier punto se puede encontrar ahí. Entonces, esto que está acá es lo que ustedes técnicamente están viendo acá. Vamos. Y yo. Bueno, no es el mismo, la misma función, pero eso es básicamente lo que está pasando. Y tengo un punto inicial y ocupo calcular el punto final. ¿Cómo? Haciendo una suma de vectores entre el vector de acá con el vector que sale de evaluar el punto en el campo vectorial. Muy bien. Entonces ahí tienen una idea de cómo se grafica un vector de un plano, de un campo vectorial. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a entrar a la parte del final, que esta ya es la parte, digamos, práctica, de cómo es calcular una integral de línea en un campo vector. Muy bien, ahora sí. Todo lo demás, pues comparar, motivar o dar todas las condiciones que lleva una integral de línea en campo vector. Ok, entonces, primero que todo, vamos a suponer que tengo una curva regular. La palabra curva regular significa que la primera derivada de la parametrización es sí. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que existe una parametrización donde el parámetro t varía en un intervalo AB. Además, vamos a considerar un campo vectorial. A veces uno le dice fuerza o campo de fuerza, pero no me tengo es campo vectorial. Muy bien. Entonces, si queremos calcular el trabajo, ¿cómo se calcula? Muy fácil. Bueno, la fórmula es la misma. La fórmula es el producto punto del campo de fuerza, también el campo de fuerza, así se llama, o lo pueden llamar así, por el dr.
Profe, ¿cómo se interpreta el DR? Bueno, el DR se interpreta como la derivada de la parametrización en términos de t multiplicado por el diferencial de t. Y en el caso del campo de fuerza, lo que hacemos es a cada componente x, y, z hay que reemplazar las componentes de la parametrización. Es decir, al final la integral queda en términos de t. O sea, cuando usted hace todo el desarrollo, vamos, hace todos los cálculos, esto le queda una integral en términos de t. Una integral en variable t. Claro, para llegar a esa integral de variable t, tuvimos que haber hecho algunas sustituciones, porque el campo de fuerza generalmente depende de x, y, z, pero reemplazando los valores de la parametrización en el campo de fuerza, ya todo queda en términos de t. Entonces, reemplazar las componentes, llámense x, y, z de la parametrización. Pero ojo, esto me genera un vector. Esto me genera un vector. Así que este producto no es un producto ordinario, este es un producto punto. Entonces, ¿qué se hace? Encontramos la parametrización de derivado, ya tenemos el vector. El campo de fuerza finalmente el problema nos da, lo reemplazamos por los valores de la parametrización y nos queda un producto punto. Hacemos el producto punto y calculamos la integral. En realidad es bastante sencillo calcular este tipo de integral. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer algunos comentarios extras. El trabajo puede ser negativo. Esto ocurre cuando la fuerza actúa en contra del desplazamiento de la partícula. Inclusive podría ser cero también. ¿Ok? Entonces, el trabajo puede ser un escalar negativo. Ok. Dos, los vectores, recuerden que F es un vector. Usualmente uno lo denota con pares ordenados. P, Q, si estamos en tercera dimensión, sería P, Q y R. Sin embargo, muchas veces en física se utiliza los vectores canónicos I, J, K. Entonces, van a haber ejercicios donde básicamente los ponen en esta notación. Posiblemente ustedes ya conocen bastante de esta notación. Lo que está diciendo es que en la IJK, lo que está diciendo es que en la componente X del vector es la P, la componente Y del vector es la Q y la componente Z del vector es la R. ¿Ok? Entonces puede ser en forma de par ordenado o en notación de vectores canónicos. Eso en realidad se llama una combinación lineal, porque en realidad I es el vector 1, 0, J es el vector 0, 1. En realidad esto es pura lineal, porque esto es un vector multiplicado por esto, un vector multiplicado por esto, y un vector multiplicado por esto, y hace toda la suma que llega exactamente a esto. O sea, esto es como una combinación que si te haces las cuentas llegan. Lo otro, aquí sí me interesa la orientación. Entonces, van a ver que las curvas tienen unas orientaciones. A diferencia de lo que vimos en la clase pasada, ustedes recuerdan la clase pasada, la curva simplemente empezaba en A, terminaba en B, pero no me interesaba la orientación, ¿verdad? Si va de A a B o va de B en A. Aquí sí me interesa la orientación. Entonces, resulta ser, voy a aprovechar este dibujo para hacer una aclaración. Vamos a suponer que, por ejemplo, esta curva empieza en A y esta curva termina en B. Eso de terminar en B entre comillas, porque, ojo, recuerde que cuando usted tiene un intervalo T, perdón, sí, cuando usted tiene un intervalo que va de A a B, recuerden que el punto A es la imagen de la parametrización en el extremo izquierdo.
Y el punto B es la imagen sobre la parametrización del punto B minúsculo. Pero también podría suceder que igual, aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto A. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es la orientación. ¿Qué está pasando en esta primera orientación? Recuerde que el DR, la clase pasada lo expliqué, básicamente lo que me da es la dirección en cada punto, de una manera física. En matemáticas, ¿cómo lo interpretamos? Es un vector tangente. Recuerde que la derivada de la parametrización en un punto me da un vector tangente en ese punto. En física denota la dirección. Cuando yo hablo de orientación, significa que los puntos siguen esa trayectoria. Van acá, siguen acá, siguen acá, siguen acá, siguen acá, siguen acá. Si resulta ser que la orientación es de la forma que empieza en A y termina en B, esto se va a llamar la curva C. Digamos, esta es la curva C. ¿Va a ser? Pero ¿qué pasa si está en la otra orientación? Si está en la otra orientación, el vector se le pone un menos. Recuerden que es un vector. Entonces, como está en la otra orientación, el vector tiene sentido contrario. ¿Y eso en qué incide? Eso incide en que en realidad ya la curva no se llama C. A la curva se le pone un menos C. Entonces, si más bien la orientación es contraria, es decir, empieza en B, sigue, 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 en esta dirección hasta que termina en A, esa curva, para efectos nuestros, vamos a llamar la curva menos C, indicando que está en la orientación contraria. Bueno, profesor, ¿qué diferencia hay en que siga la orientación de A a B o que más bien siga la orientación contraria? Es lo siguiente, chicos. Presten atención. Si resulta ser que ustedes están calculando una integral y lo que ustedes tienen es una curva en orientación contraria, la integral tiene un menos delante. Entonces, ¿en qué caso es que la integral de línea tiene un menos delante? Cuando la curva tiene una orientación contraria. ¿Ok? Entonces, esto sí es importante a nivel práctico que presten atención de que aquí sí tenemos que verificar la orientación. Bien, y si sigue la orientación clásica, simplemente queda exactamente igual, ¿verdad? Sí, sí, o sea, queda un más. O sea, es una curva más o menos C, por decirlo de alguna forma. Ok, y ya para terminar la parte teórica, eh, no sé si ustedes han visto esta integral, de hecho no sé si ustedes han visto integral de línea en otro curso, no, no la han visto, ¿verdad? O si ven integral de línea. ¿Ustedes han visto esta notación? La integral de C, P de X más Q de Y, esto parece como una ecuación diferencial. No sé si se llama ecuación diferencial, ¿verdad? Para ecuaciones diferenciales, los diferenciales se pueden trabajar en forma separada. ¿Ok? Esto es una notación para indicar esto mismo. O sea, cada que ustedes vean, por cierto, ¿quién es P? P es la coordenada X del vector de fuerza. Q es la coordenada Y del vector de fuerza. Y bueno, se pone de X y de Y porque es justamente la entrada X de la parametrización y la entrada son un nombre de las variables. Entonces, si yo pongo P de X más Q de Y, ojo, esto como tal no se integra. O sea, no es que voy a integrar esto, que esto así, como viene, no se integra. No, eso es una notación que nos indica que es exactamente esto. ¿Esto qué es? La integral de línea en campo X. Entonces, ¿cierto? Esto es notación. Entonces, no es que voy a integrarlo, se integra él. Ya voy a hacer la demostración de por qué estas dos cosas son iguales. Pero también sucede en R a la 3. Por ejemplo, en R a la 3. Si yo tengo un vector de fuerza, PQR, tengo una parametrización que tiene X de T, Y de T y Z de T, aquí está escrito.
Si ustedes ven una integral que tiene esta terminología, P de X, Q de Y, R de Z, esto se interpreta como la integral de línea en un campo F. ¿Ok? P, Q, R, el campo de fuerzas. De X, de Y, de Z son las variables que se usan aquí en la parametrización. Bueno, voy a hacer la demostración de por qué. De hecho, esta es la demostración por eso. Pero, hagámoslo aquí rápidamente. Voy a demostrar por qué esta forma, también. ¿Por qué esto es lo mismo que esto? O viceversa, porque los dos son equivalentes. Ok. Entonces, la demostración es así. Ustedes dicen lo siguiente. Vamos a calcular esta integral. Yo voy a hacer una multiplicación muy rápida. La prueba es muy sencilla, entonces no le demora mucho detalle. Ustedes tienen esta integral, la integral de el campo de fuerza multiplicado por el DR. Entonces, ¿por qué cambiamos el campo de fuerza? O el campo de fuerzas lo vamos a cambiar por este vector. PQ, voy a hacer la mutación para el caso de que solamente tiene dos entradas. Ahora, ¿qué significa esto que está acá? Yo no sé si se lo había explicado por acá, pero esto que está acá representa la derivada. Vamos, a ver, voy a ser más claro. Recuerden que R de t es esto, X de t, coma, Y de t. ¿Sí? Entonces, ¿quién es R' de t? R' de t es X' de t, coma, Y' de t. Eso lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, aquí puedo ser un poquito más específico. R' de t se puede escribir como dr entre dt. Estamos claros que R' o sea, usando la notación de Leibniz, es dr entre dt. ¿Y eso qué? O sea, ¿de qué me sirve saber eso? Porque si no han visto ecuaciones diferenciales, tal vez lo que voy a hacer les va a sonar un poco extraño, pero voy a agarrar el denominador, sí, voy a agarrar este diferencial que está acá y lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Eso se puede hacer, y hay varias multiplicaciones porque los diferenciales se pueden manejar como si fueran escalares. ¿Ok? Entonces, vean qué bonito. Este TR que está acá, ¿quién es? Es este vector multiplicado por el diferencial de t. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que E es toda esta cosa ya. Matemáticamente es eso. Entonces voy a cambiar esto acá. Bien. Reemplazando esto acá, me queda X prima. Ah, y otra cosa. Eh, bueno, eh, otra cosa. Yo puedo agarrar este diferencial de t y multiplicárselo a los vectores, a los que están aquí adentro. Es decir, esto que está acá mismo que decir x' de t por dt, coma, y' de t por dt. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, x' de t por dt es lo mismo que el d, el diferencial de x. Y' de t por dt es lo mismo que el diferencial de y. Eso también se puede demostrar cómo, haciendo este mismo razonamiento. Usted deriva x con respecto a t, pasa el diferencial a multiplicar. O sea, lo que voy a colocar acá es como si usted hiciera esto mismo, solo que en vez de
R, ponga derive de X, y en vez de derivar R, derive Y. ¿Ok? Entonces usted puede llegar a ese. Bueno, entonces, vamos a ver, todo esto que está acá, eso es de acá. Pero, esto de acá es el conocido de X, y esto de acá es el conocido de Y. Entonces, esto se puede escribir como la integral de la curva de PQ multiplicado por dx, dy. Como esto es un producto punto, ¿alguien se acuerda cómo se hace un producto punto? ¿Cómo se hace un producto punto? Entrada por entrada. Entonces, si usted hace la cuenta, al final llega a esta integral. P multiplicado por el dx más Q multiplicado por el dy. ¿Ve? Aquí va a ver lo que no multipliqué es, porque esto es igual a esto, pero bueno, a ver, vámonos aquí. Si ustedes quieren calcular, o si ustedes quieren calcular, es que ahora sí, x' de t es lo mismo que decir el diferencial de x dividido entre el diferencial de t. Si yo agarro este diferencial de t y lo paso a multiplicar, me queda que x' de t multiplicado por el diferencial de t me da de x. Entonces, presten atención. ¿Quién es x' de t? Dx de t. Agarro el t de t, lo paso a multiplicar, y entonces estoy diciendo, esto aquí es igual al de x. ¿Sí lo ven? Bueno, esto mismo se hace acá. Es un juego diferencial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos probando? Estamos probando que esta integral en realidad es la integral de línea en campo vector. Entonces, un juego ahí diferenciales. Eh, eso se puede hacer en cálculo. Bueno, en ecuaciones diferenciales todavía mucho más. Todos estos rollos diferenciales en ese curso se profundizan un poquito. Bueno, y en el caso de un vector de tamaño 3 es esta situación. Ok, listo chicos, ya terminé con la parte teórica. Sé que son muchos detalles, pero me gusta, Carlos, todos los detalles. Yo sé que posiblemente si yo hubiera llegado a la fórmula sí me entenderían, pero es bueno tener un contexto de en qué estamos hablando, en qué campo, en qué universo, en qué cuestión. Bueno, vamos a cerrar pues, con ejemplos, ejercicios clásicos de esta técnica. Entonces vamos a empezar con este primer ejemplo. Me dan una curva, de hecho está sobre un campo vectorial, aquí está el campo vectorial. Me dan una curva, esa curva ¿quién es? Esa curva es esta parábola, es una parábola que está de -1 a 2. Me tiene que dar el campo de fuerza, o el campo vectorial, que es para cada punto en el plano, x, x más y. Tenemos la curva, todo bien. Pregunta, calcule esta integral. ¿Qué significa eso? El trabajo. O sea, esto es en fondo calcular el trabajo. ¿Ok? El trabajo sobre esa curva que está ahí. Entonces, ustedes se preguntan, ¿por dónde empezamos este problema? Sí. Vamos a ver, solución. Es un problema sencillo, mira, todo este problema es sencillo, nada más de saber bien cómo plantear la situación. Lo primero es notar ¿cómo se llama? El campo vectorial. El campo vectorial es P, Q. ¿Y quién es P y quién es Q? X, X más. En realidad eso el problema ya me lo indica. Que no es nada nuevo. Lo que sí quiero, y es importante hacerlo bien, es la parametrización de la curva. Ok. La clase pasada vimos
algunas cuestiones de parametrización. La ventaja es que este tema hay que irlo viendo varias veces, así que vamos repasando un poquito. Recuerden que esto es la curva C. ¿Cómo se define la curva C? Se define con esta fórmula. Y igual X cuadrado. Ok. Lo que ustedes tienen que entender, así, a puro, es que aquí lo que, ¿esto qué significa? Que Y depende de X. Entonces, como Y depende de X, se acordarán que uno lo que hace es definir el parámetro T igual a la X. Estamos claros que podemos definir la X como T. Eso quiere decir que entonces nuestra parametrización, si la X vale T, ¿cuánto vale la Y? ¿Cuánto vale la Y? T cuadrado. ¿Por qué? Porque si usted cambia la X por T y aplica la fórmula de la función, es T cuadrado. Bueno, esta es justamente la parametrización. ¿Qué hace falta que me indiquen? ¿En qué intervalo varía T? La T, como es la X, ¿en qué intervalo varía la X? Igual el problema me lo dice aquí, por aquellos que se pierdan. No siempre el problema me lo va a decir, pero es mejor que me lo haya dicho. Bueno, no es tanto problema, ¿verdad? Donde uno se explica más es en el espacio, ¿verdad? Eso lo vamos a ver luego, cómo integrar en sólidos. Pero aquí sería menos 1 a 2. Entonces, ustedes dicen, muy bien, profesor, la parametrización R de T, la coordenada X, T, la coordenada Y, T cuadrado, ¿en qué intervalo varía la T? De menos 1 a 2. Ahora me tiene que indicar la orientación. Si es de A a B o es orientación contraria. ¿Por qué? Porque dependiendo de la orientación, la integral tiene un menos delante. Se le pone un negativo. Y eso es porque, por todo lo que expliqué de los vectores también. ¿Cómo hace usted para saber la orientación? Van a hacer esto. Van a tomar los extremos del intervalo. Recuerden que esto se le llama A, esto se le llama B, esa es la anotación. Y vamos a calcular R evaluado en menos 1, que es el extremo izquierdo, y luego calculan R evaluado en el extremo derecho. Ok, ¿dónde se sustituye? Esto se sustituye en su función paramétrica. Entonces van a cambiar menos 1 en la T y van a cambiar menos 1 aquí en la T cuadrado. Esto me da un punto. Recuerde que es una función vectorial, estos son vectores. Y si cambiamos la T por 2 y aquí por 2, me queda 2,4. Recuerden que el primer punto es lo que llamamos A y el segundo punto es lo que llamamos B. Pero porque ahí queda 1,1. Sí, gracias, me equivoqué. Ahí está poniendo el pincel. Menos 1,1, sí, tiene razón. Menos 1,1. Y el otro está bien, ¿verdad? 2,4. Entonces, una vez que ustedes ya sepan quién es A y quién es B, lo ubican. Este es A y aquel es B. Este es A y este es B. Está en orientación contraria. ¿Cómo me doy cuenta que está en orientación contraria? Siguiendo la flecha. Ve que si ustedes siguen la flecha, no está en la orientación normal o natural. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ya nos dimos cuenta que está en una orientación contraria porque para que sea normal tiene que ser de A a B. Entonces, conclusión. Es una orientación contraria porque la curva está orientada desde A hasta B, en ese orden. No, perdón, desde B hasta A, desde B hasta A. Entonces, vamos a definir la curva menos C.
Ahora, esta curva tiene la misma parametrización, así que simplemente poner un menos no es poner un menos a la parametrización, no. Simplemente es notación, póngale menos C, pero la parametrización es la misma. Muy bien. Ahora, ¿qué ocupamos? La derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada. Siempre se ocupa acá la derivada. ¿La derivada de quién? De la parametrización. Ok. Pregunto, ¿cuánto es la derivada de t con respecto a t? 1, ¿verdad? ¿Y la derivada de t cuadrado? 2. Muy bien. Entonces, ya tengo el campo vectorial, ya me di cuenta cuál es la orientación, en este caso contraria, y ya tengo la derivada de esta función vectorial. Viene la parte final que es plantear la integral, calcular y listo. Ok. Entonces, muy bien, ahora viene la integral. En la parte final, integral de línea. ¿Qué queremos calcular según el problema? La integral de f. Por cierto, chicos, yo no tengo ningún problema en que no me pongan el signo de vector. En los exámenes hay dos opciones, o lo ponen en negrita o lo ponen en cuenta flecha. A veces uno, para no copiar mucho, no pone las flechas vectores y ya uno, pues, entendería que estamos resolviendo un producto. Y voy a colocar menos C. ¿Cómo se interpreta él? Se interpreta así. Van a poner un menos. Luego ponen los límites de integración, que son A y B. Luego agarra la función f, tenés que evaluarla en los valores de la parametrización y a la par ponen la derivada de r con respecto al diferencial de. Eso es lo que hay que modelar. Entonces, ahora sí. Los límites de integración van de -1 a 2. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar el campo de fuerza sin haber hecho la sustitución. El campo de fuerzas es x, x más y. Y voy a poner a la par la derivada, 1,2 veces. Sin embargo, esto está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque esta x, que está acá, hay que cambiarla por la x de la parametrización. Y donde aparece la y, hay que cambiarla por la y de la parametrización. ¿Quién era la x de la parametrización? T. Y la y de la parametrización, t cuadrado. Entonces, cambiamos la x por t, la x por t y la y por t cuadrado. Ya con eso ya tenemos la integral lista para resolver. Entonces sería t, t más t cuadrado, producto punto, 1,2t. Luego hacemos el producto punto. El producto punto es resolver entrada por entrada. Y ya con eso la integral se resuelve. T por 1, t. T por 2t, 2t a la 2, t por 2t cuadrado, 2t al cubo. ¿Cuánto da esta integral incluyendo el negativo que está acá? Esa integral, ok, ¿cuál es la notación? Se escribe J, ok, yo se escribe J-O-U-L-E, estamos. Sí. Ahora, yo no pondría, bueno, no acostumbro yo a poner esa anotación. Entonces, pero bueno, está bien que voy a poner esa anotación de ahí. Ese sería el trabajo sobre la situación que estamos analizando. ¿Qué? ¿Dudas, chicos?
Entonces, en realidad no es tan difícil, digamos, matemáticamente hacer ese montaje. Ok, vamos a hacer un problema 2. Vale, bueno, que yo no tengo nada de los cosas aquí. Desde antes de que no puedo estar preso, ¿no? Hace todo necesito. Tengo que estar en la playa. En, Es que eso es. Nunca salí. muy bien. ¿Fue aquí? Ok, ahí está. No hiciera eso. Bueno, la orientación siempre viene en un dibujo en la gráfica. Siempre viene incluida la orientación. Usted tiene que determinar si es contraria o es la natural de A, B. Pero sí, el mismo problema ya le indica, la curva viene con esas flechas indicando la orientación. ¿Eh? Técnicamente, las integrales de línea en campo escalar, lo que vimos en la clase pasada, también tienen orientación, pero se puede demostrar que no importa cuál orientación tome, es el mismo resultado. Pero no lo quise explicar porque si no me bien está raro, ¿verdad? Como hablar de orientación sin haber definido, pues ya ahora se le puede decir. La integral de línea en campo escalar sí tiene orientación, pero como es irrelevante cuál orientación tome, entonces la integral de línea en campo escalar no, no interesa como tal la orientación. Aquí sí lo necesito en el polígono. Sí. O sea, los puedo interpretar que el tren de la CO2 está menos uno, pero por donde me está al revés, está correcto. Sí, en realidad lo que usted está haciendo, sí, sí. Ahora, eso se puede solucionar. ¿Cómo se soluciona para que no pase eso? Tomando otra parametrización que a la hora de calcular las imágenes, sí me den el orden correcto. O sea, si usted logra encontrar una parametrización que el punto y que este punto, o sea, Ajá, que menos uno sea el punto B. que menos uno sea el punto B y el 2 punto A, entonces ya esa curva sigue la orientación clásica. Pero no es necesario empezar de hecho, no es necesario Ya no pensar sería en tan otra, fácil, ¿verdad? pero sí se puede solucionar ese menos buscando otra parametrización que esto ya cuadre bien. ¿Eh? Muy bien, vamos a resolver este segundo Me ejemplo. acuerdo que Bueno, ahí está la última parte de la solución. ¿Está muy claro, chicos? Bueno, problema número 2 es esa figura ahí, que es una elipse. Entonces vamos a parametrizar una curva elipse. Ok. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Vean cómo está planteado la integral. Y cuadrado de x más x cuadrado de y. ¿Alguien que me quiere decir cuál es el campo vectorial o el campo de fuerza en este problema? Cuadrado. Bueno, cuadrado. Bueno, al revés. Todos los límites, todos los tres. El que acompaña el de x es la primera componente. Y el que acompaña el de y es la segunda componente. Es decir, el campo de fuerza P, Q es y a la 2, x al cuadrado. Ok. Vamos a parametrizar una elipse.
Ahora, la clase pasada vimos una fórmula. Vamos a recordar cuál es la fórmula de una elipse. Lo voy a recordar aquí a la par del dibujo. La clase pasada mencioné que si quieren parametrizar una elipse, vean cómo lo pueden hacer. Recuerden que la ecuación de la elipse se escribe así, en general. ¿Vale? X menos h al cuadrado dividido entre a a la 2 más y menos k dividido entre b a la 2 igual a 1. ¿Alguien se acuerda cuál es el x de t y el y de t de la parametrización, chicos? Será H más. H más a por el coseno de t. Bueno, yo sé que aquí está al revés porque el a es mayor que b, pero bueno, ya es un tanto problema, ¿verdad? Si ustedes quieren cambiarlo, lo único que quiero es que el número que acompaña a la x se multiplica y el coseno. No. O sea, a ver, lo ve, aquí sería k más el b, que el b es el número que está ahí abajo, la y cuadrado, por el seno de t. Ahora, si es la elipse completa, la variable t varía de 0 a 2pi. Eso es una vuelta completa 360 grados. Entonces, vámonos a nuestra ecuación. ¿Cuánto vale el h y el k? 0,0. Entonces, el x de t sería 0 más el a, en este caso tiene que ser 2, porque es un número que al cuadrado me da 4. Sería 2 por coseno de t. Y el y de t sería 0 más el número que al cuadrado me da 9, que es 3 por el sen de t. Siempre que t varíe de 0 a 2. ¿Estamos claros? Entonces, nuestra parametrización o una propuesta de la parametrización sería de R de t es 2 coseno de t, coma 3 seno de t, donde t varía de 0 a 2pi. Ahora necesito saber su orientación. Ok. Para saber la orientación, vamos a evaluar los suplentes de t. Por cierto, como ya la letra A y B la utilicé, voy a llamar esto A mayúscula. Bueno, podemos que A mayúscula sin punto. A rabo chancho, B rabo chancho. No me quedé yo aclarar, porque la materia está usada, la minúscula está utilizada. Entonces, ustedes dicen, vamos a calcular lo siguiente. R evaluado en 0 y R evaluado en 2pi. ¿Sí? Muy bien. R evaluado en 0 me da el punto 2,0. Ese es el punto A mayúsculo. Y el otro punto es el mismo. Es decir, eso se llama una curva cerrada. Una curva cerrada es cuando el punto inicial y el punto final es el mismo. Estamos ante un problema de una curva cerrada. La pregunta es, si es cerrada, ¿cómo se empieza dónde termina? Hay que seguir el hilo de la trayectoria. ¿De dónde empieza? De 360, porque hay que bajar 360 y se devuelve. Ven que se está devolviendo. Entonces, está siguiendo una orientación contraria. Porque para que sea la natural, tiene que ir desde 0. Por cierto, el mismo intervalo ya me guía, porque, digamos, para que siga la trayectoria natural, tiene que ir de 0
hasta 2pi. Pero no, aquí ocurre al revés. Sale 2pi de hasta dónde llega. Al cero. Eso es una orientación contraria. Por lo tanto, quiere decir que nuestra curva se le pone un menos delante del cero. Entonces tiene una orientación contraria. Entonces, recuerden que la curva C mantiene la misma parametrización en parte A. Vamos a calcular la derivada de esa parametrización. ¿Cuánto es la derivada de 2 sen? Perdón, 2 coseno. Ok. La derivada sería menos 2 sen, ¿verdad? Y la derivada de 3 sen sería 3 cos. Listo, ya tenemos todo para poder plantear el interés. Ya tenemos la derivada, ya sabemos la orientación, ya tenemos la parametrización, ya sabemos el campo de fuerza. Y los límites de integración de 0 a 2 pi. Entonces, finalmente, la integral o el trabajo. ¿Verdad? Voy a poner aquí trabajo. Técnicamente es lo que estamos diciendo. Entonces, la integral de menos c, producto punto, campo de fuerzas por dr. ¿Eso cómo se interpreta? Sería, ¿dónde empieza la integral? ¿Cuál es el intervalo? Desde 0 a 2 pi. ¿Quién es el campo de fuerzas? Sería y cuadrado, x cuadrado. Pero hay que cambiar esa x, esa y por los valores de la parametrización. Y la derivada, porque aquí a la par se pone la derivada, sería este vector. Y ponemos el diferencial de t. Insisto, chicos, tal vez no fui tan específico, pero lo que estoy haciendo es planteando esta integral. ¿Verdad lo que estoy haciendo? La integral de a rado chancho, b rado chancho, f multiplicado por la derivada de t por dt. Eso es lo que estamos planteando. Porque en ese problema siempre nos da la F. El campo de fuerzas, el problema no lo da. Sí, correcto. Sí, eso no se puede inventar así de la ligera. Ya, ya está este momento. Recuerden, chicos, jóvenes, la X la cambiamos por X de T, que es 2 coseno. La Y del campo vectorial la cambiamos por Y de T, que es 3 sin. Bueno, evaluamos producto punto y ya tenemos el. ¿Qué cuadrado? El cuadrado es 3 sin. El cuadrado es 3 9. El cuadrado es 6 cuadrado. El cuadrado de 2 cos, cuadrado de 2 4. Y el cuadrado de cos cuadrado. Recuerden que estamos tirando el cuadrado, el producto. Cuadrado de 3, cuadrado de 6, cuadrado de 2, cuadrado de cos. Producto a punto. Esta es el primero. ¿Qué? 9 por menos 2, menos 18. Eso es 5. Si mi memoria no se falla.
Sigamos la solución, ahí me daré cuenta. Pero no sé por qué tengo ahí una cosa. Vamos a revisar. Puede ser que lo que tengo esté bien, a mí lo que está mal era mi puerta gris. Vamos a ver, quiero revisarlo para salirme de dudas. 2, 4, 2, 3, eso está bien. Eso está bien, derivada, menos 2 sen, 3 cos, eso está bien. Menos 2 sen, 3 cos. Y cuadrado, x cuadrado, ¿ok? Cambiamos la y cuadrado por 3 sen cuadrado, ¿ok? No, vamos bien, chicos. Seguro algo tengo yo mal ahí, más. No pasa nada. Y aquí serían más 12 cos al cubo. Yo voy a tener que volver a calcular esta integral, la integral que ya había calculado. Creo que lo hice con la otra propuesta. Vamos a ver, chicos, ¿cuánto es integral? Estamos sumando senos, cosenos al cubo, vamos a ver. Sería de 0 a 2 pi menos 18 el cubo del seno de x, más 12 por el cubo del seno. Es un mal ecuación. Ya tengo. Cero, ok. No, eso estaba yo. No, sí está ahí. Está bien, está, pero es de lo que yo puse una fuente diferente. O sea, eso sí era cero, pero entonces, ¿qué me dice cero? Algo dice diferente acá. Que lo puse diferente, pero igual no es cero. Bueno, chicos, nos dio cero. El nivel que no estaba, ¿Eh? que sería la construcción. Ah, Daniela, está grabado. Que el trabajo es cero. Ajá, correcto. El trabajo es cero. ¿Qué significa que el trabajo sea cero? Estamos calculando el trabajo sobre una curva cerrada. Ok, si lo queremos multiplicar matemáticamente, habría que decir que este campo vectorial es un campo conservativo, pero no lo hemos visto. Resulta ser que si el campo vectorial es un campo conservativo y la curva es cerrada, esa integral siempre vale cero. ¿Ok? Pero no hemos visto que es un campo conservativo, tiene que ver con las trayectorias y la función potencial. Pero en física, ¿cómo podemos interpretarlo? Tratamiento de la. Abajo. Ahí lo que está ocurriendo es que es que al final esto es la suma de, de todos los trabajos. Hay dos posibilidades, porque el trabajo en cada punto valga cero, pero la única forma que el trabajo en cada punto valga cero es que sea perpendicular, digamos, si el vector de fuerza es perpendicular a de la dirección, ese punto vale cero. La otra opción es que, por ejemplo, el trabajo acá me dé positivo y se anule el trabajo acá que me da negativo. O sea, ¿para qué es cero dos posibilidades? Porque el trabajo en todo punto valga cero, y eso ocurre si el vector de la fuerza es perpendicular al vector de dirección, porque el producto punto de dos vectores perpendiculares valen cero. Es una opción. La otra es, por ejemplo, que aquí el trabajo valga positivo
pero en la otra dirección me dé negativo. Pues si usted empieza a sumar todo, todos los positivos con los negativos se anulan y termina dando cero. Eso podría ser una posibilidad. Bueno, yo no soy físico, por supuesto, pero uno puede tener varias interpretaciones aquí. Una interpretación que vi es que lo que ocurre es lo siguiente. En vez de que tenemos la fuerza F, esa fuerza F no va a perder energía, ¿verdad? Energía, la cinética no pierde energía, no pierde energía al recorrer el camino, digamos, cero. Claro, eu falava em plano, quando eu estava dentro, Bueno, chicos, o sea que no hay fricción. No, no, no. Sí, no hay fricción, sí, claro. Pero es que si era, no hay todavía. bueno, queda mucho el problema, pero como tiene tiempo, luego para la próxima clase, y la próxima semana les tengo los exámenes parciales. Para que vayan tranquilos para casa y buenas tardes. Listo. Muy bien. Entonces, próxima semana. Bien. Bueno, chicos, vamos. Tengo pendiente dejarle la tarea de derivada y dejaré para la próxima semana, con más calma, ya le mando el enunciado.